Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, darle a me gusta y dejar tu comentario. Muerte al amanecer, Sebastián Cortés. Empujó la pesada puerta del ático en el barrio de Salamanca, Madrid. La suave luz matutina se derramaba sobre el salón mientras el skyline de la capital brillaba detrás de él. Su traje de boss estaba arrugado, la corbata desanudada, y un tenue aroma al perfume de Valeria Montes se adhería aún a su cuello. Floral, agudo, imposible de ocultar. Consultó su Rolex. 5:17. Otra noche trabajando hasta tarde. Otra mentira que dijo con demasiada facilidad. Pero algo andaba mal. El apartamento estaba demasiado silencioso. Normalmente, a esta hora, Elena estaría sentada en el sofá, con su hijo recién nacido, Leo, pegado a su pecho, meciéndolo suavemente, tarareando la misma nana melancólica que aprendió de su abuela en Andalucía. El único sonido que hacía que su lujoso piso se sintiera un hogar. Esta mañana, nada, ni tarareo, ni respiración suave, ni llantos diminutos. Sebastián frunció el ceño, adentrándose en el salón. La cuna que solía estar junto a la ventana había desaparecido. Los estantes que guardaban las mantas de bebé dobladas, vacíos. Incluso el tenue olor a loción de bebé que siempre flotaba en el aire había desaparecido, como si hubiera sido eliminado por completo. «Elena», llamó, la voz ligeramente quebrada. No hubo respuesta. Se dirigió a la cocina, con la irritación creciendo, ensayando excusas de por qué no había regresado a casa, preparándose para culpar a Elena por ser demasiado sensible, como siempre hacía. Pero entonces lo vio. En la isla de mármol de la cocina había una única memoria USB junto a las llaves de su casa. Al lado, un papel doblado. El pecho se le encogió. Abrió la nota con dedos temblorosos. «Sebastián, cuando leas esto, nos habremos ido. Lo sé todo. Cada mentira. Cada noche fuera. No nos encontrarás. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, Elena». El corazón le dio un vuelco. ¿Se habían ido? ¿A dónde podía ir? No tenía dinero, ni familia cerca, ni otro hogar que este. Un hogar que él se había asegurado de que solo estuviera a su nombre. Tropezó hacia atrás, golpeando una botella. Una fría verdad lo invadió. Elena no se había ido por desesperación. Se había ido con un plan. Y entonces, en la esquina de la sala, notó la pequeña luz roja de la cámara de seguridad parpadeando. Lenta, constante, grabando. Un pavor profundo se apoderó de su estómago mientras susurraba: «¿Qué has hecho, Elena?» Y entonces vio lo que había en la USB. La semilla del control. Un año antes de que Elena Navarro desapareciera con su recién nacido, llegó a Madrid, con el corazón lleno de esperanza y una maleta que aún olía a aire del sur. Se había casado con Sebastián Cortés solo 3 meses antes, un ambicioso ejecutivo financiero que parecía saber exactamente a dónde iba en la vida. Él le abría las puertas, le dejaba flores y le decía que admiraba su fuerza como enfermera de urgencias. En aquel entonces, ella le creyó. Todos lo hicieron. Su nuevo ático en el exclusivo barrio de Salamanca se sentía como un sueño inmerecido. Los ventanales de suelo a techo daban a la ciudad. La luz del sol se derramaba sobre los pisos de roble pulido. Sebastián la había acompañado por cada habitación como un agente inmobiliario orgulloso, diciendo: «Este es nuestro nuevo comienzo, M». Pero ella no se había fijado, porque no estaba mirando, que cada documento que firmaba llevaba solo el nombre de él.
Al principio, la vida se sintió normal y cálida. Elena trabajaba en turnos exigentes, volvía a casa y encontraba a Sebastián cocinando pasta mientras revisaba correos electrónicos en su MacBook. Le besaba la frente, le murmuraba que trabajaba demasiado y bromeaba diciendo que debería dejar que él la cuidara para siempre. Ella se reía entonces. No vio la semilla de control escondida en el cumplido. La primera grieta apareció cuando ella faltó a una cena porque tuvo una cirugía de emergencia de última hora en el hospital. La sonrisa de Sebastián se desvaneció en cuanto ella entró por la puerta. «Me hiciste quedar mal», dijo en voz baja, casi con demasiada calma. Elena se disculpó. Había estado salvando una vida, pero la explicación pareció irritarle más. Esa noche durmió en el sofá. Aún así, ella se convenció de que era estrés. Él estaba tratando de conseguir un ascenso importante en la firma de biotecnología. Reuniones nocturnas, presentaciones de alta presión. No quería ser la razón de su fracaso. Meses después, cuando descubrió que estaba embarazada, corrió hacia él con la prueba en la mano, riendo y llorando. Sebastián la abrazó, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Lo haremos funcionar», dijo, como si el embarazo fuera un obstáculo y no una bendición. Y sin embargo, por un tiempo, lo intentó. Asistió a las visitas médicas, preparaba batidos todas las mañanas e incluso compró un par de pequeños calcetines de bebé azul marino que Elena guardó en su mesita de noche. Pero a medida que su vientre crecía, Sebastián se distanciaba. Más frío, más ocupado. Comenzó a trabajar hasta tarde, 3, 4, a veces 5 veces a la semana. Elena se sentaba sola en casa, frotándose el vientre, escuchando el eco de su propia respiración en el apartamento sobredimensionado. Su teléfono se iluminaba con un mensaje. «No me esperes. Mañana es un gran día». Ella fingía no notar el olor a perfume pegado a su traje cuando él regresaba después de la medianoche. Fingía no notar cuando él evitaba tocarla. Evitaba tocar las crecientes patadas del bebé. Evitaba cada conversación que importaba. Se dijo a sí misma que los matrimonios tenían estaciones, altibajos. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que la traición de Sebastián había comenzado mucho antes de que naciera el bebé. Y la mujer responsable estaba a punto de irrumpir directamente en la vida de Elena. ¿Crees que Elena debió confrontar a Sebastián cuando notó el cambio? ¿O actuó bien esperando a estar más segura? Deja tus comentarios. El primer disparo. La gala. La noche en que Elena vio a Valeria Montes por primera vez, Madrid brillaba con el tipo de frío invernal que hacía que las aceras resplandecieran. Sebastián había insistido en que asistieran a una gala de networking en el Hotel Ritz en el centro. «Es bueno para mi carrera», había dicho, ajustándose los gemelos sin mirarla. Elena, con 6 meses de embarazo, vestía un sencillo vestido azul medianoche, con el pelo recogido. Su rostro pálido por otra noche de insomnio a causa del dolor de espalda. Llegaron juntos, pero en el momento en que entraron al salón de baile, Sebastián se alejó, tragado por una multitud de ejecutivos. Elena se quedó cerca de una mesa con copas de cava, con los dedos descansando protectoramente sobre su vientre. Ella no encajaba allí. Todo el mundo podía verlo. La esposa exhausta de una estrella en ascenso, vestida con más sencillez que cualquiera en la mesa. Entonces la vio. Valeria Montes se movía por la sala como si fuera de su propiedad. Alta, elegante, cabello rubio liso en cascada sobre sus hombros,
un ajustado vestido negro, brillando bajo la araña. Tenía una confianza natural, del tipo que proviene de saber que el mundo se doblega por ella. El rostro de Sebastián se iluminó al verla. Elena lo observó enderezar su postura, ajustarse la corbata, gestos que había dejado de hacer por ella hacía meses. Caminó hacia Valeria con una emoción que no trató de ocultar. Valeria se dio la vuelta, sonriendo, como si lo hubiera estado esperando. Los dos se inclinaron. Cerca. Demasiado cerca. Ella le susurró algo que hizo reír a Sebastián, en voz baja, un sonido que Elena no había escuchado de él en semanas. El estómago de Elena se tensó. Tratando de ignorar la escena, caminó hacia la mesa de postres, pero a mitad de camino, su pie resbaló. Un dolor agudo le recorrió la columna y se agarró a la silla más cercana para estabilizarse. Su vaso de agua tembló en su mano. Fue entonces cuando Valeria la notó. Sus ojos escanearon a Elena lentamente, con juicio, desde su pelo cansado hasta su vientre hinchado y los zapatos cómodos que Elena había usado porque sus tobillos habían comenzado a hincharse. La sonrisa de Valeria se curvó ligeramente, divertida. Volvió a susurrar al oído de Sebastián. Él no se acercó a ver cómo estaba Elena. En cambio, colocó una mano en la parte baja de la espalda de Valeria. Un gesto familiar, íntimo. A Elena se le cortó la respiración. Se quedó mirando, incapaz de procesar lo que veía. Quizás fue inocente, quizás no fue nada, pero algo dentro de ella se retorció. Luego sucedió. Un fotógrafo tomó una foto. Sebastián y Valeria, de pie. Cerca, demasiado cerca. Sus cuerpos en ángulo uno hacia el otro, como una pareja acostumbrada a compartir secretos. Sebastián no se inmutó. Valeria se inclinó, sus labios casi rozando su oreja. Elena se congeló. En ese momento, una voz dentro de ella susurró algo que nunca se había atrevido a pensar. Él ya la eligió a ella. Elena abandonó el salón de baile sin despedirse. Salió al aire helado de la noche, una mano en su vientre, la otra agarrando la barandilla fuera del hotel. Aún no lo sabía, pero esta única noche se convertiría en la primera pieza de evidencia en la USB que destruiría la vida de Sebastián. La semilla te convierte en raíz. En las semanas posteriores a la gala, algo cambió dentro de Elena Navarro, silenciosa y dolorosamente, como una fractura fina y profunda bajo la superficie. Al principio, no sucedió nada dramático. No hubo gritos, ni portazos, solo una creciente quietud dentro de su ático, del tipo que se asienta en un hogar cuando dos personas dejan de moverse una hacia la otra. Sebastián regresaba a casa cada vez más tarde. Siempre olía débilmente a algo floral, algo caro, algo que no era ella. Cuando Elena preguntaba casualmente con quién se había reunido, él suspiraba, pellizcándose el puente de la nariz, como si ella fuera un inconveniente. Elena, estoy construyendo un futuro para nosotros. Deja de darle importancia a todo. Pero incluso sus excusas habían perdido su calidez. Una noche, Elena intentó reavivar una parte de su antigua vida. Preparó su cena favorita: pollo asado con tomillo, puré de patatas al ajo, pan recién hecho. Era la primera vez en semanas que cocinaba. A pesar de sus tobillos hinchados y su dolor de espalda, puso la mesa con cuidado. Incluso encendió velas, con la esperanza de que el olor a comida casera ablandara algo en él. Sebastián entró a las 10:47 p.m. No miró la mesa. No la besó. No preguntó por el bebé que se movía esa tarde.
Tiró las llaves sobre el mostrador, abrió la nevera y cogió una botella de agua con gas. ¿Cocinaste?, preguntó, casi molesto. Elena forzó una pequeña sonrisa. Sí, pensé que sería agradable. Ya comí, la interrumpió. Entonces, como si el universo quisiera confirmar sus miedos, su teléfono vibró. Y toda su expresión cambió. Sus ojos se suavizaron, sus labios se curvaron en una sonrisa privada. Se dio la vuelta ligeramente mientras respondía un mensaje con el tipo de energía rápida y ansiosa que Elena no había visto dirigida a ella en meses. No tuvo que preguntar quién era. Lo sabía. Valeria Montes. Más tarde esa noche, Elena se quedó sola en el baño, mirando su reflejo. Su rostro se veía diferente, demacrado, mayor, cansado de una manera que el maquillaje no podía arreglar. Apoyó las manos en el borde del lavabo, susurrándose a sí misma. Por favor, que esto no sea real. Pero en el fondo, ya lo sabía. Las cosas empeoraron. A la mañana siguiente, Elena encontró un recibo en el bolsillo del traje de Sebastián, en la ropa sucia. Una cena para dos en un restaurante de lujo con vistas al río Manzanares, con fecha de la misma noche en que él le dijo que estaba trabajando hasta tarde en revisiones presupuestarias. La cuenta era de casi 400 $, y la firma al pie no era su garabato apresurado habitual. Era cuidadosa, deliberada, como si hubiera querido que se recordara. Un temblor recorrió las manos de Elena. Por primera vez, no solo estaba herida, estaba asustada, porque ahora las grietas en su matrimonio no eran meramente emocionales, sino que la llevaban a un lugar peligroso. La noche que el bebé llegó solo, la noche en que todo se desmoronó, comenzó en silencio, con nieve a la deriva contra las ventanas del ático y el zumbido lejano del tráfico de la Avenida de América. Elena Navarro estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta gris suave, una mano apoyada en su vientre hinchado. Ahora tenía 8 meses de embarazo, y cada movimiento se sentía más pesado, más lento, como si el peso de su hijo reflejara el peso que se asentaba en su corazón. Sebastián había prometido, que volvería a casa temprano esta noche. Es nuestro último fin de semana tranquilo, antes de que llegue el bebé, le había dicho esa mañana, besándola distraídamente antes de salir corriendo. Elena se aferró a esa frase todo el día. Quería creerle. Necesitaba creerle. Incluso había horneado el pastel de limón que él amaba, a pesar del dolor de espalda. El apartamento olía dulce y cálido por primera vez en meses. Pero a las 6 p.m., su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. Llego tarde. No me esperes. El pecho se le encogió. Trató de calmar su respiración, pero la decepción la envolvió como una manta fría. Escribió una respuesta y luego la borró. Volvió a escribir. Borró. ¿Qué sentido tenía? Él diría que era demasiado emocional, demasiado sensible, que estaba exagerando. Aún así, dejó las luces encendidas, con la esperanza de que él cambiara de opinión. A medianoche, el pastel se había enfriado. A la 1 a.m., a Elena le picaban los ojos por el agotamiento. A las 2 a.m., ya no pudo mantenerse erguida. Se arrastró hasta el dormitorio, se puso su viejo pijama de algodón y se metió en la cama sola. A las 3:12 a.m., un calambre agudo la despertó. Le costó respirar. El calambre se intensificó, irradiando por su columna. El sudor perlaba su frente. Agarró su teléfono y llamó a Sebastián. Un tono. 2. 3. Saltó al buzón de voz. Lo intentó de nuevo.
Y de nuevo. No hubo respuesta. Sus manos temblaban. Lo necesitaba. Esto no era normal. El dolor venía demasiado rápido, demasiado fuerte. Marcó el 112 con dedos temblorosos. Minutos después, los sanitarios la llevaban en camilla por el hall, mientras los copos de nieve se posaban en la ambulancia. Su visión se volvió borrosa. Seguía preguntando por su marido. «Viene, ¿verdad? Debería venir». Prometió que volvería a casa temprano. El sanitario intercambió una mirada silenciosa con su compañero, pero no dijo nada. Elena seguía llamando a Sebastián cuando llegaron al hospital, las lágrimas rodando por sus mejillas. Nacido en las primeras horas del amanecer, su hijo llegó al mundo pequeño y necesitando oxígeno. Los médicos trabajaron a su alrededor rápida, suave, tranquilizadoramente. Elena seguía susurrando que su padre vendría, pero Sebastián no apareció hasta horas después. El cabello revuelto, sin corbata, la camisa arrugada. Olía débilmente a perfume, el mismo que Elena había notado semanas antes. Y sus primeras palabras no fueron: «¿Estás bien? ¿Cómo está el bebé?». Fueron: «¿Por qué no esperaste? Me asustaste, Elena. Siempre exageras». Algo dentro de ella se rompió, la niebla y la decisión. Las primeras semanas después del parto prematuro se sintieron como una niebla de la que Elena Navarro no podía escapar. Cada sonido en la unidad neonatal resonaba dentro de ella. Máquinas, pitidos, enfermeras susurrando, el suave silbido del oxígeno fluyendo hacia los diminutos pulmones de su recién nacido. Se sentaba junto a la incubadora durante horas cada día, su mano presionando suavemente contra el cristal, susurrando promesas que esperaba poder cumplir. Sebastián rara vez la visitaba. Siempre tenía una razón, una presentación, una reunión tardía, una cena con un cliente que absolutamente no podía moverse. Cuando aparecía, era solo por unos minutos, de pie, rígido a los pies de la cuna, revisando su teléfono mientras Elena mecía a su frágil hijo en sus brazos. Él besaba su cabeza distraídamente y murmuraba: «Tú puedes con esto», antes de desaparecer de nuevo. No era consuelo. Era un despido. Algunas noches, Elena se quedaba en el hospital tanto tiempo que olvidaba qué hora era. Las enfermeras, amables y protectoras, le traían té caliente, mantas, recordatorios suaves para descansar. Notaron cosas que ella intentaba ocultar. «No estás sola, cariño», le dijo una suavemente. «No tienes que cargar con todo esto tú sola». Pero ella lo hacía. Sebastián no estaba cargando con nada. Cuando el bebé finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para ir a casa, Elena pensó que las cosas podrían mejorar. Imaginó a Sebastián sosteniendo a su hijo con orgullo. Imaginó noches tranquilas juntos, aprendiendo a ser una familia. La realidad fue más fría. Sebastián trabajaba aún más tarde. Se encerraba en su despacho, saliendo solo para quejarse del ruido o preguntar por qué la cena no estaba lista. Se negó a ayudar con las tomas nocturnas, alegando que necesitaba dormir para trabajar. Elena, con 2 horas de descanso al día, sentía que su mundo se reducía a un solo bucle: alimentar al bebé, calmar al bebé, mantener al bebé vivo. Sus manos temblaban constantemente. El pecho se le sentía apretado. Cada pequeño llanto hacía que el pánico se disparara. La depresión posparto se deslizó como una sombra, silenciosa, sofocante. Una noche, intentó contárselo a Sebastián. «Creo que algo anda mal conmigo», susurró. Él no levantó la vista de su portátil.
Solo estás cansada, Elena. No seas dramática. ¿Dramática? Ella llevó esa palabra como una piedra en el pecho. Una tarde, durante una toma, la visión de Elena se nubló por el agotamiento. Se apoyó contra la pared, deslizándose lentamente hasta el suelo, agarrando a su hijo protectoramente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se sentía invisible, como un fantasma dentro de su propia casa. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo para calmar al bebé, pasó por el despacho de Sebastián y se congeló. Su voz, suave, cálida, íntima, se deslizó por la puerta entreabierta. Valeria. Elena no captó las palabras. No lo necesitaba. El tono contaba toda la historia. Sus rodillas se debilitaron. Se dio la vuelta, abrazando a su bebé con más fuerza, susurrando: «Lo siento mucho, cielo. Te mereces algo mejor». Fue la primera vez que se permitió imaginar un futuro sin Sebastián. Un futuro donde no tuviera que luchar sola. Y en algún lugar muy profundo, la idea de marcharse comenzó a echar raíces. ¿Qué consejo le darías a Elena en este momento, cuando la soledad es más fuerte que el miedo? Dínoslo en los comentarios. El último secreto de Sebastián. La noche en que Elena Navarro finalmente vio la verdad, no llegó con truenos ni gritos. Llegó en silencio, como a menudo lo hace la traición, deslizándose en su vida mientras hacía algo tan ordinario como doblar pequeños bodysuits en la guardería. Su hijo acababa de dormirse. El suave subir y bajar de su respiración era un frágil consuelo en la habitación con poca luz. Elena salió de puntillas, sintiendo una rara sensación de calma. No había dormido más de 3 horas seguidas en semanas, pero había algo fundamental en sostener a su bebé, en sentir sus pequeños dedos enroscarse alrededor de los suyos. Entró en el salón para coger su teléfono del sofá. Fue entonces cuando lo vio. El portátil de Sebastián. Él nunca lo dejaba abierto. Él custodiaba esa cosa como si contuviera códigos nucleares. La pantalla seguía brillando, el cursor parpadeando en un hilo de mensajes. Quizás se había metido en la ducha. Quizás había ido a contestar una llamada. Elena dudó. No era el tipo de mujer que espiaba, pero el aire se sentía diferente, pesado, a la espera. Sus dedos temblaron mientras se acercaba. Una sola notificación parpadeó en la esquina superior de la pantalla. Nuevo mensaje de Valeria Montes. Elena. Se congeló. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas mientras tocaba el trackpad. El hilo de mensajes se expandió. Al principio, no entendió lo que estaba mirando. Luego el significado la golpeó como un puñetazo en el pecho. Había fotos, docenas de ellas. Fotos de galas nocturnas, lounges de hoteles con poca luz, reflejos borrosos en las ventanillas de los coches. Fotos de Sebastián con su mano en la cintura de Valeria, su chaqueta sobre los hombros de ella, sus labios rozando su cabello. Sellos de tiempo que se remontaban a meses antes de que Elena diera a luz. Incluso uno de la noche en que Elena había entrado en labor de parto sola. Su estómago se revolvió violentamente, pero esa no fue la peor parte. Más abajo en el hilo encontró documentos, borradores, contratos, un archivo escaneado titulado Anexo Prenupcial Revisado, E. Navarro. Elena lo abrió con manos temblorosas. Era la documentación que Sebastián la había presionado a firmar cuando tenía 7 meses de embarazo. Indicando que era solo una actualización fiscal, pero esta versión mostraba la verdad. La despojaba de todos los bienes conyugales, eliminaba sus derechos sobre su hogar,
limitaba su reclamo de manutención conyugal y declaraba a Sebastián único tutor financiero de su futuro hijo. Le costó respirar. Él lo había planeado todo. Se había preparado para su ausencia. Se había preparado para reemplazarla. Su visión se nubló. Se agarró al respaldo del sofá para mantenerse erguida, un grito atrapado en algún lugar profundo de su pecho. De repente, un sonido suave la hizo girar. Su bebé lloró en la guardería. El llanto inocente y frágil rompió algo dentro de ella. No en ira, sino en claridad. Elena se secó las lágrimas, su mandíbula apretada por la determinación. Por primera vez, se susurró una nueva promesa a sí misma y a su hijo. Nos vamos, te lo juro, nos vamos. Lo que ella no sabía era que alguien había visto su descubrimiento. Alguien que pronto se convertiría en su aliado más improbable. La alianza inesperada. Elena Navarro apenas durmió la noche que descubrió la traición de Sebastián. Por la mañana, algo dentro de ella se había endurecido. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Pero ¿en quién podía confiar? Mientras empujaba el carrito de su hijo por el pasillo del hospital para su chequeo, Elena pasó junto a la doctora Carmen Soto, la jefa de urgencias que siempre le había mostrado una bondad inesperada. Carmen se detuvo, notando el agotamiento grabado en el rostro de Elena. «Parece que el mundo se te ha caído encima», dijo Carmen suavemente. Elena forzó una sonrisa. «Es solo la maternidad». Carmen no se lo creyó. «Pasa por mi oficina después de la cita, sin presión». Elena asintió, aunque no estaba segura de ir. Contarle a alguien lo que había visto se sentía como pararse al borde de un precipicio. Después del chequeo pediátrico, Elena se dirigió a los ascensores, pero un hombre que no reconoció se interpuso en su camino. Alto, cabello oscuro, ligeramente canoso. Un traje demasiado casual para un abogado, pero ojos lo suficientemente agudos como para leer una habitación en segundos. «¿Elena Navarro?», preguntó en voz baja. Su pulso se aceleró. «Lo conozco». Él sostuvo una carpeta, no amenazante, pero formal. «Mi nombre es Javier Ríos. No espero que me recuerdes, pero salvaste mi vida el año pasado. Accidente de coche. Fuiste la enfermera que me mantuvo despierto cuando mi respiración colapsó». Elena parpadeó, tratando de recordar. Un recuerdo borroso surgió. Sangre, cristales rotos, una noche frenética en urgencias. Recordó haber presionado su mano contra el pecho de un extraño, rogándole que se mantuviera con vida. «Me dijiste que luchara», dijo Javier. «Así que lo hice». Su garganta se anudó. «Me alegra que esté bien, pero ¿por qué?» Javier bajó la voz. «Vi a tu marido 2 días después de mi alta. Estaba discutiendo con una mujer en el vestíbulo. Rubia. Abrigo caro. Estaba diciendo cosas sobre asegurarse de que no obtuvieras nada. No le di mucha importancia entonces, pero cuando escuché tu nombre hoy, lo reconocí». El agarre de Elena en el carrito se tensó. Javier continuó. «Ahora soy abogado pro bono. Ayudo a personas que no tienen a nadie en su esquina. Cuando te vi pasar antes, algo se veía mal. Así que me arriesgué». Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto era demasiado. Demasiado rápido. Él le tendió una tarjeta de visita. «Si estás en problemas, cualquier tipo de problema, te ayudaré. Sin costo. Sin condiciones. Salvaste mi vida, Elena. Permíteme pagar esa deuda». Ella se quedó mirando la tarjeta. Javier Ríos. Derecho de familia y protección. Un temblor la recorrió. El universo le había mostrado algo.
No estaba sola. ¿Podemos hablar? En algún lugar privado, susurró Elena. Javier asintió, guiándola hacia una tranquila sala de consultas. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, Elena finalmente se permitió pronunciar las palabras que había estado tragando durante meses. Necesito dejar a mi marido, y necesito hacerlo sin que él se lo espere. El plan de escape. Durante un largo momento, después de que la puerta de la sala de consultas se cerró, Elena Navarro simplemente respiró, lenta y temblorosamente, como si cada respiración pudiera deshacer el frágil coraje que la sostenía. Frente a ella, Javier Ríos esperó, tranquilo, firme, el tipo de presencia que había olvidado que existía en su mundo. Empieza por donde puedas, dijo suavemente. Elena abrió la boca, pero no salieron palabras. En cambio, las lágrimas llenaron sus ojos, no sollozos dramáticos, solo un desbordamiento tranquilo, como agua deslizándose por grietas que había intentado sellar durante demasiado tiempo. Se las secó rápidamente, avergonzada. La voz de Javier se suavizó. Aquí estás a salvo. Tómate tu tiempo. Y así lo hizo. Poco a poco, Elena expuso la verdad. Las noches de Sebastián, el perfume, las fotos, los mensajes, los documentos legales destinados a borrarla. Javier no interrumpió. Escuchó con una intensidad que la hizo sentir vista, verdaderamente vista, por primera vez en meses. Cuando terminó, él exhaló lentamente. Elena, tu marido ha estado planeando quitarte todo, incluyendo a tu hijo. La habitación se ladeó ligeramente. Ella se agarró a la mesa. Pero, continuó Javier con firmeza, aún no lo ha conseguido. Y si actúas estratégicamente, no emocionalmente, puedes ganar esto. Ella tragó con dificultad. ¿Cómo? Javier se inclinó, sacando un bloc de notas de su carpeta. Primero, necesitas copias de cada documento que encontraste. Capturas de pantalla, escaneos, cualquier cosa que pruebe su intención. Segundo, no lo confrontes, ni siquiera sutilmente. Debe creer que nada ha cambiado. Elena asintió, el miedo retorciéndose dentro de ella. Tercero, dijo Javier, golpeando su bolígrafo. Necesitarás un lugar seguro al que ir cuando llegue el momento, un lugar donde no pueda rastrearte. Esa es la parte que no tengo, susurró. Javier dudó. Luego ofreció algo inesperado. Tengo una amiga, Isabel Rivas. Dirige una fundación privada que a menudo ayuda a mujeres a reconstruirse después de dejar situaciones abusivas. Creo que ella te ayudaría, especialmente con un niño de por medio. Elena se quedó mirando. Pero ni siquiera la conozco. No necesitas hacerlo, dijo Javier. Yo lo arreglaré. El peso en su pecho se aligeró. Solo un poco. Continuó describiendo los pasos. Abrir una cuenta bancaria separada. Mover pequeñas cantidades de efectivo lentamente. Almacenar documentos importantes en un lugar al que Sebastián no pudiera acceder. Preparar una bolsa de emergencia para el bebé. Mantener un rastro digital de la negligencia y el abuso emocional de Sebastián. Cada instrucción se sintió como un salvavidas. Pero luego, Javier dijo algo que la heló. ¿Y Elena? No puedes fallar. Si Sebastián se da cuenta de lo que estás haciendo, intentará tomar la custodia. Hombres como él no pierden con gracia. Un temblor la recorrió. Tengo miedo. Susurró. Lo sé, respondió. Pero eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste al parto sola. Has cuidado a tu hijo sin ayuda. Esto, él golpeó las notas, es solo el siguiente paso. Elena miró a su bebé dormido en el carrito. Sus pequeños dedos enroscados, pacíficos,
inconscientes de la tormenta a su alrededor. «Lo haré», dijo finalmente. Por él. Javier asintió, una sombra de alivio cruzando su rostro. Luego añadió algo que inquietó a Elena, aunque aún no podía entender por qué. Sebastián no verá esto venir, pero alguien más podría. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un suave golpe la interrumpió. Una enfermera asomó la cabeza. «Elena, alguien te busca». Elena frunció el ceño. «¿Quién?». La enfermera dudó. Dijo que su nombre es Valeria. Por un segundo, Elena pensó que había escuchado mal, pero el nombre resonó en el estrecho pasillo del hospital como una campana de advertencia. «Valeria. Aquí». Javier se enderezó. Su expresión se agudizó al instante. «No reacciones», susurró. «Puede oler el miedo». Confrontación en la puerta. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas, mientras Valeria Montes entraba por la puerta, equilibrada, pulcra, envuelta en un abrigo de diseñador beige que parecía más una armadura que una prenda. Su cabello rubio estaba perfectamente rizado, sus labios pintados del rojo suave de una mujer que había dormido bien y vivía cómodamente. Lo opuesto a Elena. «Elena Navarro», dijo Valeria, sonriendo con el tipo de dulzura que siempre oculta veneno. «Espero que no sea un mal momento». Elena instintivamente acercó el carrito, protegiendo a su bebé. Javier se movió entre ellas. «Esto es una consulta privada. No se le permite estar aquí». Valeria apenas lo reconoció. Sus ojos se mantuvieron fijos en Elena, estudiando, evaluando, catalogando cada debilidad. «Relájate», dijo fríamente. «No estoy aquí para causar problemas». «Eso es todo lo que causas», dijo Elena en voz baja. La sonrisa de Valeria se torció, pero no se rompió. «Estoy aquí porque Sebastián está preocupado. No contestaste sus llamadas». «¿Llamadas?». Elena revisó su teléfono. 12 llamadas perdidas de Sebastián. Horas atrás. Por supuesto, él no había llamado para disculparse o preguntar cómo estaba su hijo. Llamó porque sintió un cambio. Los depredadores siempre saben cuándo la presa cambia de dirección. Valeria se adentró más en la habitación. «Sebastián me pidió que hablara contigo, de mujer a mujer. Todos somos adultos aquí. Podemos ser civilizados». Javier se burló. «Debería irse antes de que la seguridad la escolte». Pero Elena levantó una mano temblorosa. «Está bien. Es la verdad». Javier le dirigió una mirada de advertencia, pero retrocedió, manteniéndose cerca. Valeria se cruzó de brazos, su voz bajando a un tono destinado solo para Elena. «Estás abrumada. Cualquiera puede verlo. Sebastián cree que tal vez solo necesitas espacio, tiempo, un descanso de la responsabilidad». Elena parpadeó. «¿Un descanso de mi propio hijo?». Valeria se encogió de hombros. «La maternidad no es para todas. Sebastián quiere lo mejor para el bebé. Le preocupa tu estabilidad». La palabra se deslizó por Elena como un cristal. Javier intervino bruscamente. «Hemos terminado aquí». Valeria se giró para irse, pero antes de cruzar el umbral, miró hacia atrás. Su voz suave pero hiriente. «Deberías pensar en lo que es mejor para tu hijo. Sebastián es capaz. A él no le gusta perder». Luego se fue. Cuando la puerta se cerró, Elena exhaló temblorosamente, agarrando el carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto lo cambia todo», dijo Javier en voz baja. Elena asintió, porque Valeria no había venido a intimidarla. Había venido porque Sebastián ya sospechaba que Elena planeaba huir. Y ahora, Elena conocía una verdad aterradora. Si no se iba pronto, podría perder a su bebé para siempre. Escape en la mañana.
Javier cerró la puerta y se dirigió a Elena con urgencia grabada en sus facciones. «No puedes esperar más», dijo. «Sebastián la envió para ponerte a prueba. Si le informa que estás asustada o nerviosa, él se moverá más rápido». Los dedos de Elena se apretaron alrededor del mango del carrito. El bebé se agitó suavemente, inconsciente de la tormenta que se ceñía sobre ellos. «¿Entonces qué hago?», susurró. Javier agarró su bloc de notas de nuevo, pero esta vez su voz adoptó un tono más agudo, estratégico, calculador. «Construiremos tu escape, pero lo haremos en pedazos tan pequeños que Sebastián no los sentirá». Dibujó 3 círculos en la página. Círculo 1. Documentación. Círculo 2. Recursos. Círculo 3. Desaparición. Elena miró los círculos como si fueran runas mágicas, pequeñas formas que sostenían su futuro. «Primero», dijo Javier, tocando el círculo 1. «Continuarás reuniendo pruebas. Todo lo que ha hecho. Negligencia, infidelidad, coerción, capturas de pantalla, fotos, recibos, grabaciones, si puedes obtenerlas de forma segura». Elena asintió. «Ya tengo algunas, pero no es suficiente». «Bien, construye un archivo tan exhaustivo que ningún juez pueda ignorarlo». Pasó al círculo 2. A continuación, recursos. Dinero. Apoyo. Refugio. Isabel Rivas se encargará de esto. Ella tiene refugios privados, apartamentos seguros y redes de reubicación. Todo para mujeres que escapan de matrimonios peligrosos. ¿Peligroso?, susurró Elena. Javier sostuvo su mirada. «Elena, un hombre que prepara documentos legales para despojarte de derechos antes de que nazca el bebé es peligroso. Un hombre que envía a su amante para intimidarte es peligroso. Necesitas nombrar la amenaza para sobrevivir a ella». Un escalofrío le recorrió la piel. «¿Y el último círculo?», preguntó ella. Javier dudó. «Tu desaparición. En el momento en que abandones este apartamento, debes desaparecer limpiamente, sin redes sociales, sin direcciones de reenvío, sin cabos sueltos que él pueda rastrear». Elena tragó con dificultad. «Tendré que hacerlo cuando él no esté». «Sí», dijo Javier, «y él siempre se va entre las 7 AM y las 7:20 AM, de lunes a viernes. Tendrás una ventana de 13 minutos antes de que cambie el turno del portero». La precisión del plan la asustó y la tranquilizó. «Pero Elena», continuó Javier suavemente, «antes de todo eso, necesitas apoyo emocional. Alguien que entienda el tipo de hombre que es Sebastián. Alguien que haya estado donde tú estás». Elena frunció el ceño. «¿Quién?». Él cerró el bloc de notas y se recostó. «La doctora Carmen Soto. Ella se ha dado cuenta. Ella ve las señales. Y le importas. Más de lo que crees». La garganta de Elena se cerró. «Si le cuento todo, no hay vuelta atrás». «Exacto», respondió Javier. «Dejarás de sobrevivir sola». Elena miró a su pequeño hijo, su rostro relajado, pacífico. Se inclinó y besó su frente. Luego se enderezó, los ojos más claros de lo que habían estado en meses. «Organiza la reunión con Isabel», dijo. «Y hablaré con Carmen esta noche». Javier asintió, el alivio mezclándose con la admiración. «Entonces tu escape comienza ahora». El círculo de sobrevivientes. Elena esperó fuera del despacho de la doctora Carmen Soto, mucho después de que los pasillos del hospital se hubieran vaciado. Su bebé dormía en el carrito a su lado. Esta noche importaba. Esta noche decidiría si se hundía más o salía a flote. «Adelante», llamó la voz de Carmen a través de la puerta. Elena entró. Carmen estaba sentada detrás de su escritorio, todavía con el uniforme de urgencias, gafas en la punta de la nariz. Su expresión se suavizó tan pronto como vio a Elena.
Parece que no has dormido en semanas, dijo Carmen suavemente. Siéntate. Cuéntame qué está pasando. Elena se sentó. Sus manos temblaban. Su voz no salió al principio. Miró a su hijo, luego a la mujer, que la había guiado a través de algunas de las noches más difíciles de su vida. Algo anda mal, susurró Elena. Carmen asintió, sin llenar el silencio con suposiciones. Empieza despacio, y Elena lo hizo. Le contó sobre las noches de Sebastián, sobre el parto que casi se pierde, sobre los mensajes, el perfume, la frialdad, sobre el documento legal que la habían engañado para que firmara, sobre Valeria presentándose en el hospital como una advertencia del futuro. Cada palabra era temblorosa, pero una vez que comenzó, no pudo parar. Meses de miedo se derramaron de ella como una presa que se rompe. Cuando terminó, Carmen se recostó, exhalando profundamente. Elena, conozco esta historia, dijo suavemente. Demasiado bien. Elena frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Carmen se quitó las gafas, revelando ojos cansados. Hace años estuve casada con un hombre como Sebastián. Encantador, exitoso, calculador. Convenció a la corte de que yo era inestable, me quitó a mi hija y usó el sistema para retenerla. He pasado 20 años reconstruyendo mi vida de las ruinas que dejó. A Elena se le cortó la respiración. Nunca lo había sabido. Carmen continuó, la voz baja y firme. Mujeres como nosotras no solo resultamos heridas, nos borran, a menos que luchemos antes de que la trampa se cierre. Elena sintió el peso de esas palabras asentarse en sus huesos. Javier Ríos me dijo que usted podría entender, susurró Elena. Una pizca de sonrisa tocó los labios de Carmen. Javier es bueno, ha salvado a varias mujeres de situaciones como la tuya, y tiene razón. Necesitas ayuda de personas que han sobrevivido a la misma guerra. Los ojos de Elena se llenaron. Tengo miedo. Es natural, dijo Carmen suavemente. El miedo te mantiene alerta, pero no dejes que te paralice. Deja que te guíe. Se puso de pie, caminó hacia un archivador y sacó una carpeta. Dentro había formularios, listas de verificación, números de línea de ayuda, ubicaciones de refugios, herramientas de cifrado y una guía de reubicación paso a paso. Hice esto hace años, explicó Carmen. Nunca pensé que se lo daría a alguien que me importa tanto. Elena tragó. ¿Entonces cree que debo irme? Creo, dijo Carmen, poniendo una mano sobre la de Elena, que si te quedas, Sebastián se llevará a tu hijo y te destrozará para hacerlo. El silencio cayó. Luego Carmen añadió, su voz temblando con viejas heridas. No permitas que te haga lo que me hicieron a mí. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado. Decisión. Entonces ayúdeme a irme, dijo. Carmen asintió una vez. Ya lo estoy haciendo. El silencio de la partida. Elena Navarro nunca se dio cuenta de lo ruidoso que podía sonar una cremallera hasta que intentó cerrar una en medio de la noche, rezando para que no hiciera eco a través de las paredes del ático. Su bebé dormía en el Moisés a su lado, su pequeño pecho subiendo y bajando, inconsciente de que su vida estaba siendo empacada silenciosamente en bolsas destinadas a la fuga. La carpeta de Carmen yacía abierta en la cama. Listas de verificación resaltadas, pasos de reubicación, contactos de emergencia. Elena los releía una y otra vez, estabilizando sus manos temblorosas. Paso 1. Reunir lo esencial. Paso 2. Retirar los artículos sentimentales discretamente. Paso 3. Ocultar documentos fuera de casa. Paso 4. No dejar huecos visibles. Sencillo en el papel,
Aterrador en la práctica. Comenzó con la ropa del bebé, enrollando cada bodysuit con fuerza y metiéndolos detrás de sus suéteres de invierno en la maleta. Solo quitó unos pocos a la vez, nunca suficientes para que Sebastián se diera cuenta. Escondió los pañales en su bolsa de trabajo, deslizó latas de fórmula en una bolsa de supermercado y las colocó detrás de los detergentes de la ropa en el armario del pasillo, hasta que pudo sacarlas una por una. Cada movimiento se sentía como traición. A las 2:14 a.m., se arrastró hasta el salón. Los ventanales de suelo a techo proyectaban una tenue luz plateada sobre los muebles. El portátil de Sebastián estaba sobre el escritorio, cerrado ahora, sus secretos guardados. Su teléfono vibró con una notificación, el nombre de Valeria brillando en la oscuridad, como una sirena. Elena apretó la mandíbula, fue a la cocina y recuperó los documentos que había escondido antes. Formularios de seguro, papeles de alta hospitalaria, copias del certificado de nacimiento. Había fotografiado cada página y las había subido a la unidad cifrada que Javier la ayudó a configurar. Los originales los selló en un sobre y los deslizó en el hueco del carrito. Su corazón se aceleró. Un crujido sonó por el pasillo. Elena se congeló. La puerta de Sebastián. Pasos. Cogió el carrito y se deslizó en el baño, cerrando la puerta en silencio. Le costó respirar mientras Sebastián pasaba, su silueta cruzando el pasillo descalzo, sin camisa, medio dormido. «¿Elena?», murmuró adormilado. «¿A dónde fuiste?». Ella se agarró con fuerza al carrito de su hijo, rezando para que no se despertara y llorara. Sebastián deambuló por la cocina, abrió un armario y bebió directamente de una botella de agua antes de tropezar de regreso a la cama, sin notar la delgada línea de luz debajo de la puerta del baño. Cuando sus pasos se desvanecieron, Elena permitió que sus pulmones liberaran el aliento que había estado conteniendo. Las lágrimas brotaron, no por miedo, sino por claridad. No podía sobrevivir así. Su hijo no podía crecer así. Cuando salió, el ático se veía igual que siempre, pero para Elena se sentía como el hogar de un extraño. Frío, de bordes afilados, hostil. Terminó de empacar el último artículo, una pequeña manta de ganchillo que hizo su abuela, lo único en el apartamento que todavía se sentía como seguridad. A las 4:07 a.m. cerró la última cremallera y susurró a su bebé dormido. «Solo un poco más, cielo. Casi somos libres». Porque el escape no iba a suceder algún día. Iba a suceder pronto. Y nada, absolutamente nada, la detendría. Libertad en el amanecer. Madrileño, Elena no durmió la noche antes de escapar. Se sentó en el suelo del salón con su bebé en brazos, mirando el reloj digital rojo parpadear de 4:12 a.m. a 4:13 a.m., como si contara hacia su nueva vida. La lluvia golpeaba las ventanas, suave y rítmica, enmascarando el sonido de sus respiraciones temblorosas. La voz de Javier resonó en su mente. «Tendrás una ventana de 13 minutos entre las 7:06 y las 7:13. Es cuando Sebastián se va, y antes de que cambie el turno del portero. 13 minutos, eso es todo lo que tienes». Ella había memorizado el plan tan a fondo que podía recitarlo dormida. A las 5:20 a.m., le envió un mensaje de texto a Javier con una palabra: «Lista». Él respondió al instante: «Permanece invisible. Llama solo si algo sale mal». El conductor de Isabel esperará a una manzana al este. SUV negro, ventanas tintadas. Elena besó la frente de su hijo. «Hoy, cielo», susurró. «Hoy elegimos la libertad». A las 6:41 a.m.,
Sebastián salió del dormitorio, abrochándose los gemelos, actuando como el hombre cuya vida no estaba a punto de desmoronarse. Elena interpretó su papel a la perfección, tranquila, cansada, sumisa. Le entregó su taza de café de viaje sin mirarlo a los ojos. «Intenta no desmoronarte hoy», dijo casualmente, poniéndose el abrigo. Una punzada de rabia ardió en su pecho, pero mantuvo el rostro neutro. «Que tengas un buen día, Sebastián». Él se detuvo, buscando algo en su expresión. Sospecha, miedo, culpa, cualquier cosa. Pero Elena había aprendido. No le mostró nada. Él gruñó y salió por la puerta. El pestillo hizo clic. El silencio cayó. Elena contó hasta 10, lenta, metódicamente, antes de que el movimiento regresara a su cuerpo. Los siguientes minutos fueron un borrón de precisión. Agarró la bolsa de pañales previamente empacada. Deslizó el sobre de documentos en su bolsillo interior. Levantó a su bebé dormido del Moisés, acunándolo contra su pecho. Sacó el carrito del armario y colocó una manta holgadamente para ocultar su rostro. 6:59 a.m. Le costó respirar. Era ahora. Abrió la puerta del apartamento, solo una rendija, escuchando. El pasillo estaba vacío, excepto por el zumbido distante del ascensor que descendía. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejando atrás la vida que construyó y sobrevivió dentro. Sus piernas se sentían pesadas y sin peso mientras empujaba el carrito por el pasillo. Cada sonido resonaba demasiado fuerte. Cada sombra se sentía como una amenaza. En el vestíbulo, el portero levantó la vista. «Señora Cortés», dijo suavemente. «¿Saliendo temprano?» Elena forzó una sonrisa. «Cita con el médico. Chequeo del bebé». Él asintió y le abrió la puerta. 7:03 a.m. Estaba afuera. La lluvia se había aligerado, empañando el aire con un fresco alivio. Giró hacia el este, su corazón latiendo con fuerza mientras empujaba el carrito a través de los charcos, sus zapatos chapoteando silenciosamente sobre el cemento. Una manzana. 2. Entonces lo vio. El SUV negro, el motor en marcha, las ventanas tintadas exactamente como prometió Javier. Elena aceleró el paso, las lágrimas empañando su visión. 7:11 a.m. 2 minutos restantes. La puerta trasera se abrió. Una voz de mujer susurró, firme y cálida. «Elena, soy Isabel. Estás a salvo ahora. Entra». Elena entró, dejando atrás la jaula que Sebastián construyó para ella. El despertar del depredador. Sebastián Cortés regresó al ático esa tarde, esperando la rutina familiar. Elena exhausta, el bebé llorando, la cena medio fría en el mostrador. Repasó las excusas que planeaba dar. Reuniones tardías, emergencias de clientes, las mentiras habituales que decía con tanta frecuencia que ahora sabían a normalidad. Pero en el momento en que entró en el vestíbulo, lo sintió. Silencio. No un silencio pacífico, sino un silencio vacante. El aire se sentía más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado escapar la vida. «¡Elena!», llamó, aflojándose la corbata. No hubo respuesta. Entró en el salón. El Moisés se había ido. La bolsa de pañales se había ido. No había juguetes en la alfombra, ninguna manta en el sofá. Un escalofrío extraño recorrió su columna. Revisó el dormitorio. Los cajones de Elena estaban cerrados. Pulcros, casi demasiado pulcros. Abrió la puerta del armario. Faltaba su ropa. No toda, solo la que usaba regularmente.
lo suficiente para desaparecer, sin hacer que la ausencia fuera obvia, para un hombre que no se fijaba. Pero Sebastián se dio cuenta ahora. Sintió algo desconocido arañando su pecho. Pánico. ¡Elena!, gritó más fuerte. Todavía nada. Volvió al pasillo, sacando su teléfono. 12 llamadas hechas antes, ninguna contestada. Volvió a marcar. Directo al buzón de voz. Llamó al pediatra. No, el bebé no había sido traído hoy. Marcó el número de Elena. Tono ocupado. Llamó al hospital. No hay registro de que Elena haya trabajado hoy. El sudor se acumuló a lo largo de su sien. Esto no es divertido, murmuró a la habitación vacía. Un brillo en el mostrador de la cocina llamó su atención. Una memoria USB, colocada deliberadamente, esperando. Junto a ella, una nota doblada. Sus manos temblaron al abrirla. Sebastián, no nos encontrarás. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. No llames de nuevo. Elena, su visión se nubló de rabia. ¿Qué abogado? ¿De qué demonios está hablando? Cogió la USB y la metió en su portátil. La pantalla se iluminó con carpetas, fotos, capturas de pantalla, grabaciones de voz, evidencia, montones de ella. Cada mentira que pensó que había enterrado, cada documento legal que manipuló, cada mensaje que envió a Valeria. «¡Ella revisó mis archivos!», rugió Sebastián, golpeando la mesa con el puño. Luego vio lo peor. Un documento escaneado etiquetado. Estrategia de custodia. Borrador preliminar. La misma carpeta que pensó que había escondido en su maletín. Su rostro se vació de color. Ella lo sabía. Susurró. Todo. Su pulso martilleó. Tropezó hasta la ventana, mirando hacia la ciudad. Elena no podría haber desaparecido sin ayuda. Alguien debe haberlo orquestado. Alguien con recursos. Apretó la mandíbula. Javier Ríos, siseó. Ese bastardo. Pero no era solo el miedo lo que se retorcía en el estómago de Sebastián. Era la comprensión. Él no había sido el depredador en esta historia. Había sido superado. Y el juego no había hecho más que empezar. Porque ahora no solo estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo el control. La semilla. Cosechada, 3 años pasaron, como una transformación silenciosa que Elena Navarro nunca pudo haber imaginado. Las mañanas brumosas de su nuevo hogar, en una tranquila ciudad del norte de España, se convirtieron en su nuevo ritmo. La startup de IA médica en la que se integró se convirtió en su segundo hogar. Con la tutoría de Isabel y el apoyo del equipo, Elena ascendió de consultora a líder de proyecto y luego a directora de integración clínica, un rol que moldeó con sus propias manos. Y su hijo, Leo, ahora un niño pequeño, brillante y curioso con ojos amables, creció rodeado de calidez en lugar de miedo. Elena había construido una nueva vida, una vida sin Sebastián, una vida que ella controlaba. Pero el mundo tenía una forma de volver al punto de partida. A principios de primavera, Isabel se acercó a ella con una sonrisa tranquila que significaba que se avecinaba algo grande. «¿Estás lista?», dijo, colocando una credencial de conferencia sobre la mesa. «Te enviaremos para representar a la empresa en la Cumbre Nacional de Innovación Sanitaria». Elena recogió la credencial, leyendo la ubicación impresa en negrita en la parte superior. El Hotel Ritz, Madrid. Le costó respirar. Volver a Madrid no era solo un viaje, era una prueba, una confrontación, una oportunidad para pararse en un terreno del que una vez había huido por su vida. Isabel le apretó el hombro. Tu pasado ya no te posee. Ve y muéstrale al mundo en quién te has convertido. 2 semanas después,
Elena salió de un coche negro frente al Ritz. La misma fachada icónica, las mismas puertas giratorias. Pero esta vez, entró no como una esposa temblorosa, sino como una líder con un propósito. Adentro, el salón de baile brillaba con candelabros. Médicos, inversores, CEOs, cientos de ellos. Sin embargo, las conversaciones se detuvieron por un momento cuando Elena pasó. Había algo imponente en su presencia ahora. Su traje sastre, su postura firme, la tranquila confianza moldeada no por el privilegio, sino por la supervivencia. Durante su discurso, Elena habló sobre la predicción de triaje y el futuro de la IA centrada en el paciente. Su voz era firme, sus explicaciones claras. El público estaba cautivado. No estaban viendo a una ex enfermera de urgencias que una vez lloró en los baños del hospital. Estaban viendo a una visionaria. Después de que el aplauso se desvaneció, una voz familiar irrumpió entre la multitud. Elena, ella se congeló. Sebastián Cortés estaba a pocos metros de distancia, más delgado, con ojeras, el traje ligeramente arrugado. Su confianza había desaparecido, reemplazada por algo parecido a la incredulidad. «Eres tú de verdad», jadeó. «Te ves diferente». Elena se giró por completo, su expresión neutral, poderosa. «Soy diferente». Él tragó con dificultad. «Te he estado buscando durante años. Elena, por favor, tenemos que hablar». Ella hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que la consecuencia se asentara sobre él como un peso. Luego dijo en voz baja: «La única conversación que tendremos será en la corte». El rostro de Sebastián palideció, porque por primera vez, Elena no era la que tenía miedo. ¿Crees que Sebastián se arrepiente de verdad o solo lamenta haber perdido el control? Comparte tu opinión en los comentarios. El último juicio. El final significativo. La sala del tribunal era luminosa, casi cegadora. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando cada superficie pulida, cada respiración murmurada, cada verdad temblorosa que ya no podía ocultarse. Elena Navarro se sentó junto a Javier Ríos, con la espalda recta, los ojos tranquilos. Esta no era la mujer que Sebastián Cortés una vez trató de destrozar. Esta era la mujer que él creó al subestimarla. Sebastián entró con una arrogancia que no pudo mantener del todo. Su mandíbula estaba tensa, su traje ligeramente revuelto, sus ojos parpadeando entre el miedo y la indignación. Esperaba que Elena se viera frágil, abrumada, inestable. En cambio, ella irradiaba control. Javier se puso de pie primero, presentando un caso meticulosamente organizado. Pruebas de negligencia emocional. Rastro digital del affair de Sebastián. Capturas de pantalla de documentos financieros coercitivos. Pruebas de un plan de custodia premeditado. Testimonio de la doctora Carmen Soto. Análisis de expertos que verificaban la manipulación de Sebastián. Cada pieza golpeó como un martillo. Cuando llegó el turno de Sebastián de hablar, intentó recuperar el control. «Se fue sin previo aviso», dijo con los dientes apretados. «Secuestró a mi hijo», pero la mirada del juez se agudizó. «Señor Cortés, la evidencia muestra claramente que usted creó un ambiente inseguro. La decisión de la señora Navarro de irse fue protectora, no maliciosa». El rostro de Sebastián se puso rojo. Miró a Elena, desesperado, implorando, furioso. «Arruinaste mi vida», siseó por lo bajo. Elena no reaccionó. No era necesario. Su ruina fue autoinfligida. Cuando el juez regresó del receso, el silencio se hizo más denso. «En cuanto a la custodia», comenzó el juez,
El tribunal otorga la custodia física y legal total del niño a la señora Elena Navarro. Sebastián se tambaleó hacia su silla. Aturdido, el juez continuó. Además, debido a la conducta financiera coercitiva del señor Cortés, el tribunal ordena una restitución sustancial, incluida la manutención atrasada, los honorarios de los abogados y la visita supervisada a largo plazo. Sebastián se levantó a medias, la voz quebrándose. Elena, por favor, puedo cambiar. Estaba estresado, pero Elena finalmente lo miró. Verdaderamente lo miró, con una claridad firme e inquebrantable. Ya me mostraste quién eres, dijo en voz baja, y te creí. Seguridad escoltó a Sebastián mientras él la llamaba, pero ya no importaba. Su voz no tenía poder aquí, ni poder sobre ella, ni poder sobre su hijo. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, Javier se giró hacia ella. Con los ojos cálidos. Se acabó, susurró. Elena exhaló profundamente, una respiración atrasada por años. Afuera, la luz del sol la inundó mientras levantaba a su hijo en brazos. Isabel esperaba junto a los escalones, sonriendo con orgullo. Por primera vez, el futuro no se sentía como algo de lo que tenía que escapar. Se sentía como algo que se había ganado. Elena miró hacia adelante, con el corazón firme, la voz llena. «Somos libres ahora», le susurró a su hijo. Y no miramos hacia atrás. Reflexión final. Desenlace. Amigos, la historia de Elena Navarro finalmente ha llegado a su fin. Si todavía estás aquí, sintiendo cada momento de su viaje, entonces algo en esta historia debe haber tocado tu corazón de una manera que solo la vida real puede hacerlo. La historia de Elena lleva una verdad que muchos de nosotros olvidamos. La fuerza no es ruidosa, la supervivencia no es glamurosa, y la curación no es instantánea. Pero como escribió el estoico Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Las cosas destinadas a rompernos a menudo se convierten en las mismas cosas que nos construyen. Vimos a una mujer atravesar la traición, el miedo y la soledad, y comenzar de nuevo desde cero. Y esa es la lección que podemos llevarnos a nuestras propias vidas. Se te permite dejar lo que te duele. Se te permite reconstruir. Se te permite elegirte a ti misma. Incluso cuando el mundo te dice que eres demasiado débil, demasiado cansada o demasiado tarde. Recuerda a Elena y recuerda este principio de Epicteto. Ninguna gran cosa se crea de repente. La curación lleva tiempo. El coraje crece lentamente, pero crece. Así que si todavía estás aquí, tal vez una parte de ti también esté lista para levantarse. Y oye, si esta historia te conmovió incluso un poco, dale a me gusta. Compártela con alguien que pueda necesitar este recordatorio y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos más historias, más lecciones y más curación esperándote. No estás sola y tu nuevo comienzo puede empezar en el momento que elijas.